¿Qué tal, hermanos? Dios les bendiga. Nuevamente estamos por aquí. Esta vez vamos a reaccionar a un video de un youtuber protestante quien ha estado, digamos, tirándole a los apologetas católicos, llamándolos polemistas, entre otros términos. Vamos a reaccionar a su video, dado que por lo que pude ver, no lo he visto completo, solamente vi algunas partes que un hermano me compartió. Eh, Dice algunas cosas que pueden estar en la verdad, o pueden ser medias verdades, puede a veces exagerar para llevar agua a su propio molino, es decir, para favorecer su idea del protestantismo y obviamente rechazar lo que es el catolicismo. Entonces vamos a ir tratando eh, o vamos a ir comentando lo que sería su video. De hecho lo tengo por acá, ¿verdad? Donde él quiere justificar el protestantismo. Les pido que por favor se vayan dándole like, compartan, para que el video pueda llegar a más personas, sobre todo a protestantes, católicos y a todo el mundo en general. Por favor me confirman si se escucha bien el video, si se ve bien, para poder continuar. A ver, veamos cómo comienza el amigo aquí. Mi querido amigo, usted quiere ser un propagandista eficaz, exitoso. Vean cómo comienza con el término propagandista. ¿No? Él usa ese tipo de términos, pero ya he visto algunos de sus videos. Con la intención de que su audiencia, pues, piense que los católicos, los apologetas católicos, pues, están solamente haciendo una propaganda del catolicismo y no haciendo apologética realmente. Pero, o sea, fíjense en la actitud de él al argumentar, al presentar sus argumentos, sus datos, la forma en cómo lo hace. O sea, fíjense en esa actitud corporal que presenta, muchas veces esa personalidad sarcástica, ¿verdad? Claro, eso a muchas personas les gusta, pero deja de ser, vamos a decir, serio lo que está diciendo. Entonces, veamos. Y famoso en las redes sociales, esto es lo que tiene que hacer. Primero tiene que argumentar que existen 3 trillones de sectas evangélicas. Bueno, aquí empezamos con una cuestión que debemos aclarar. No existen 3 millones de sectas evangélicas, no existen 3 trillones, no existen. O sea, vamos a basarnos en la objetividad. Es decir, no digamos números tan elevados para hablar de la división del protestantismo. Y menos limitemos el protestantismo a solo los evangélicos. Esa es una de las cosas que tenemos que hacer primero. Simplemente básense en los hechos que ustedes pueden demostrar. Les pongo un ejemplo. En mi ciudad hay prácticamente, no sé, no puedo ni contarlas. Voy a hablarles específicamente de mi comunidad exactamente, o sea, donde yo vivía. Yo puedo contar alrededor de 7, 8 denominaciones evangélicas. Y le estoy hablando de evangélicos, sin contar los testigos de Jehová, sin contar los adventistas. Y fíjense que estas 9 denominaciones evangélicas, sí, 9 o 10, más o menos, no están unidas entre sí. Es decir, una difiere de la otra. No forman parte del mismo organismo. Ellos se dicen cristianos evangélicos, pero no creen lo mismo en sí en todas las cosas. De hecho, una pide el diezmo, la otra no. Y bueno, y no estoy contando ni siquiera los unicitarios, porque hay unicitarios evangélicos. Pero para ser, vamos a decir, un poco honestos, voy a basarme solamente en los evangélicos de fe trinitaria que hay en mi comunidad. Y alrededor he contado 9 o 10, más o menos. Y yo simplemente puedo decirle a cualquiera, ¿por qué tú no formas parte de aquella iglesia? De hecho, se lo he preguntado a amigos evangélicos. ¿Por qué no? Porque aquí el pastor enseña esto, enseña lo otro, me gusta más aquí. Entonces,
sí hay división entre ellos. O sea, es una cuestión que no pueden ocultar. O sea, no tienen un magisterio como tal por el cual estén unidos. Muy diferente el caso del católico. Yo no caigo en ese error de exagerar de millones de denominaciones, miles de denominaciones evangélicas. No, yo me voy a la realidad, yo hablo con hechos. Entonces, aquí este amigo, pues, vamos a decir que está diciendo una media verdad. No podemos hablar de millones de sectas evangélicas, porque puede ser que algunas, pues sí, estén de acuerdo en cuestiones, vamos a decir, esenciales, pero sí hay diferencias entre ellos. Vamos a continuar viendo el video. Asegúrese de mencionar la palabra secta, enseguida la palabra evangélica. Que creen todos una cosa distinta y que viven sumidos en un relativismo oscuro que no les permite llegar a la verdad. Bueno, esto no es una mentira. O sea, nada más con esos 10 que puedo poner como ejemplo, simplemente defiendo mi punto. O sea, no hay unidad entre esas 10 denominaciones evangélicas. Por lo tanto, no es una mentira que estén divididos. Si el problema es la cantidad, bueno, vamos a basarnos solamente en esos 10. Y ahí no hay unidad entre ellos. Muy diferente el caso de la Iglesia Católica. Porque en mi comunidad, digamos que hay una iglesia católica, una parroquia y una capilla. Son la misma iglesia católica. Si vamos a otra comunidad cercana, hay otra parroquia católica. Forman parte de la misma iglesia católica. O sea, no hay división en sí. O sea, creemos lo mismo. Muy diferente estos evangélicos. De hecho, hay evangélicos hasta que creen en el bautismo de niños. Bautizan niños, bautizan infantes. Sobre todo los metodistas. Ellos dicen ser evangélicos. Porque vamos a aclarar, el término evangélico lo quisieron adoptar los protestantes para tratar de justificar la división clara que tienen. Bautistas, presbiterianos, anglicanos, todos dicen ser evangélicos. ¿Por qué? A raíz de que nosotros les señalamos esa división que existe entre ellos. Y es más, hay unos que solamente dicen yo soy cristiano, ni siquiera llegan a decir yo soy evangélico. Claro, todos dicen ser cristianos, entonces todos pertenecen a la misma iglesia, pero el católico no, el católico es la excepción, el católico no pertenece al cristianismo, no pertenece al... Ya esos son casos extremos, pero aquí estoy hablando de las, vamos a decir, de las denominaciones evangélicas serias, entre comillas. No es necesario que muestren estadísticas de información de las 3 trillones de sectas porque a la gente no le importa. Lo que le importa a la gente, obviamente, es el morbo. Luego puede replicar hasta el cansancio que el mal que aqueja a los protestantes es un supuesto relativismo en su saber que impide que estén unidos. Y en tu análisis... No es una mentira. O sea, si quieres enfocarte en que hay una cantidad exagerada que se menciona, pues sí, está bien. Se exagera muchas veces. Pero la división es algo real, es algo que no puedes negar. O sea, protestante que niegue que están divididos, realmente se está autoengañando. Este problema tiene como raíz, obviamente, a la sola escritura. Con esto vas... Sí, una de las consecuencias de las divisiones del protestantismo es la sola escritura. Porque la sola escritura dio paso al libre examen. Y el libre examen, pues, prácticamente es una interpretación personal de la escritura. Nada más por poner un ejemplo, con la Eucaristía. Con la Eucaristía no se pudieron poner de acuerdo los protestantes. Los primeros protestantes no se pusieron de acuerdo con la Eucaristía. Zwinglio creía una cosa, Lutero creía otra y Calvino creía otra. Claro, más adelante fue que hicieron unas reuniones, unos concilios, unos sínodos para tratar de llegar a un acuerdo y sin embargo no llegaron a un acuerdo en sí. El protestante sí le va a decir sí, llegaron a un acuerdo, pero no. Y si hablamos de los evangélicos, pues estos se apegan más a la postura de Zwinglio, es decir, esa postura simbólica, de que la Eucaristía es simbólica. Por lo menos los luteranos creen que hay una presencia real, ¿no? No creen en la transustanciación, claro. Tampoco los calvinistas creen más en una presencia sacramental.
Y esto es algo que ya la iglesia había definido en el Concilio de Letrán. Pero vino el protestantismo a relativizar estas verdades. Vino el protestantismo a querer decir, no, la iglesia se equivocó en esto no está escrito. O sea, y asimismo, ellos se fueron dividiendo. ¿Por qué? Porque unos empezaron a decir, no hay que bautizar niños, sí hay que bautizarlos. El bautismo regenera, no, el bautismo no regenera. O sea, ellos mismos comenzaron divididos. Entonces, ¿por qué tratan de tapar el sol con un dedo? O sea, el protestante que es honesto y razona, se da cuenta de esto, simplemente. Pero para esto hay que dejar, obviamente, esos prejuicios anticatólicos y comenzar a razonar, siendo protestantes, pero razonar. Muchos protestantes lo han hecho, han razonado, se han dado cuenta de que sola escritura, primero, no es bíblico. Y esto lo han reconocido diversos apologetas protestantes. De hecho, hay un apologeta protestante muy conocido por muchos que él reconoce que la sola escritura es una doctrina post-apostólica. Si dice post-apostólica, él está reconociendo que no está en la escritura, sino después. Ah, pero si tú le hablas de una doctrina católica que es post-apostólica, él te va a decir dónde está en la escritura. O sea, esa es la doble moral, la hipocresía que se ve en muchos apologetas protestantes. O sea, por eso yo no le encuentro sentido realmente al protestantismo. Pueden decir, pero es que la Iglesia Católica enseña esto, que hay problemas con esto, sí, pero búscale sentido tú al protestantismo. No lo tiene. Que muchos dicen sí, que los protestantes nacieron porque la iglesia estaba sumida en abusos, en esto, sí, pero no hay justificación. O sea, para darle sentido al protestantismo, no hay ninguna justificación. Porque como bien decía Chesterton, lo que los protestantes le criticaban a la iglesia católica, ellos lo multiplicaron 5 veces más. Los abusos, el prohibir la lectura de la Biblia, el enriquecerse, todo eso se multiplicó en el protestantismo. A ver, aquí está el hermano Juan David, saludos. Bueno, todo esto es una verdad, o sea, esto lo reconocen hasta historiadores protestantes. O sea, yo no me estoy inventando nada, yo no estoy siendo un polemista, no estoy haciendo proselitismo católico, no, para nada. Simplemente estoy invitando a que razonen objetivamente que el protestantismo no tiene sentido realmente. Y si quieren justificar que porque la Iglesia Católica cometía abuso con las indulgencias, que por la Iglesia Católica se enriquecía, que por la Iglesia Católica que le añadió doctrinas a la Escritura, no, nada que ver. Entonces, sola Escritura sí ha sido un problema, pero no para los católicos, para el mismo protestantismo. Es más, ni siquiera los protestantes saben definir bien sola Escritura. Muchos dicen que no es doctrina, que es un principio. Ok, hablemos como un principio. Es un principio que ha llevado a que se dividan los mismos protestantes. Y es un principio que ni siquiera siguen ellos a cabalidad. Dicen que la escritura es la única autoridad infalible o regla de fe infalible. Falso. El cristianismo no creyó eso. Pero personas como la del video va a querer decirles que sí. Va a querer decirles que los padres de la iglesia pues creían en la autoridad de las escrituras como autoridad infalible. Ah, pero no les muestra que los concilios también los consideraban infalibles. Esto sí no se los dicen. Pero vamos a seguir escuchando. Ser suficiente para que dejes la impresión de que refutaste por completo la veracidad de la fe evangélica como una expresión más del cristianismo. Y entonces, como punto final, es que justamente la fe evangélica es una expresión más del cristianismo. El cristianismo evangélico nació del protestantismo. O sea, yo no tengo problema en reconocer a los evangélicos y diferenciarlos de las sectas, de los unicitarios, ¿no? O sea, yo cuando hablo de un evangélico, de un cristiano evangélico protestante, hablo de aquel que profesa una fe trinitaria. Pero lamentablemente entre muchos evangélicos hay mucho anticatolicismo. Pocas excepciones hay.
de personas que pueden dialogar, pueden llevar bien un tema con un católico sin caer en ese prejuicio anticatólico. Lo que puedes hacer es, obviamente, pedir a los evangélicos que te escuchan que se unan al catolicismo romano, en donde todo mundo cree lo mismo en grado y en forma. No se trata de pedir a los evangélicos que se unan a la iglesia. Los que lo hacen porque de verdad llegan a esa conclusión después de mucha oración, después de mucho estudio. O sea, esto es algo que no se puede negar. Quizás algunos protestantes van a salir a decir, sí, pero es que ex sacerdotes también se han hecho protestantes y ellos también estudiaron mucho. O sea, pero pónganse a analizar realmente esos testimonios, entre comillas, de ex sacerdotes católicos conversos al protestantismo. O sea, van a haber muchos problemas. Que en realidad esa persona más bien tardó mucho en hacerse protestante. Porque su conocimiento de la fe católica no era con convicción. O sea, era similar al problema de Lutero. Lutero siempre tuvo problemas con la iglesia. O sea, y ni hablar de sus problemas psicológicos. Y esto es algo que tampoco les gusta hablar mucho a las personas. De los problemas psicológicos de los protestantes. Porque hay psicólogos que han analizado desde la psicología el pensamiento de los protestantes. Y el caso de Lutero, pues es uno de los que más se ha estudiado. Lutero tenía muchos ataques que, pues, ayudaron a que él lograra hacer lo que hizo, ¿no? Que para muchos es un logro, para otros, pues, es una gran tristeza porque dividió el cristianismo, realmente. Pero personajes como el del video simplemente van a decir que la culpa fue del papado, que quiso imponerse, cuando en realidad la autoridad del papado ya estaba más que clara en el cristianismo. A que los ortodoxos no la aceptaban. Bueno, allá ellos que decidieron rechazar, dejar de aceptar lo que durante 1000 años aceptaron. Pero, o sea, de verdad, que estos temas, tratarlos con un protestante que tenga mente abierta es muy difícil, porque no hay protestantes con mente abierta, la mayoría son de mente cerrada. Cerrada porque ya están con esa idea preconcebida de que el catolicismo es el malo, de que el papado se impuso, o sea, no están abiertos a escuchar, a razonar, a verificar. No les gusta hacer eso. O sea, se los digo por experiencia. Digo la gran mayoría, no digo todos, quizás hayan algunos que sí puedan estar abiertos a escucharte, a razonar. Pero hay otros que no. Hay otros que no les gusta el querer conocer más allá de lo que les repiten en sus denominaciones. He considerado analizar a este amigo protestante, este youtuber, porque digamos que presenta literatura académica que sí es muy buena, pero las conclusiones a las que él llega o las que, vamos a decir, él cita, pues no son los pensamientos de los autores. O sea, nada más cita como que lo que le conviene. O sea, y prácticamente es lo que él le critica al católico. Sobre todo al hermano José Plasencia, que le ha dedicado varios videos. Pero no se da cuenta que él hace lo mismo que está criticando. O sea, lo demostré en un video que él hizo. Y él menciona varias obras que, wow, cualquiera dice, sí, está muy leído, conoce bastante. Pero cuando tú te das cuenta, si tú conoces esas obras, te das cuenta que no, para nada lo que está diciendo no es. Por ejemplo, cito un libro de Adrián Fortescue, un sacerdote católico que es experto en la parte de la Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa y sobre todo el papado. Pero él lo cita para hablar contra el papado. O bueno, no lo cita, menciona el libro. Cuando tú vas al libro y tú lees que Adrián Fortescue dice que él cree que el papado viene desde los primeros siglos del cristianismo. Ah, pero esto no te lo va a decir él, porque le está citando lo que le conviene. O sea, eso sí es proselitismo, eso es deshonestidad intelectual. De hecho, tengo pendiente un debate con este amigo, o diálogo, debate, pero es sobre otro tema, es sobre cómo ve la Iglesia Católica Lutero.
después del Concilio Vaticano II, pues se ha creado ese error de que ahora Lutero se le ve como que el gran reformador, lo máximo, y le atribuyen palabras al Papa que no ha dicho, palabras de las comisiones pontificias, pero que el Papa no ha dicho. Y es más, ni siquiera de las comisiones pontificias, sino de otros personajes. Pero claro, ellos quieren decir, no, lo dijo el Papa, por lo tanto tú tienes que aceptarlo, porque si tú eres católico, si no lo aceptas vas en contra de la iglesia, vas en contra de tu magisterio. No, nada que ver. Saludos a los hermanos que están viendo el video. Saludos al hermano Rubito, al hermano Luis. Hermano, te invitara, pero realmente quiero hacer este video, comentarlo, vamos a decirlo, personalmente, ¿no? Pero sí voy a estar leyendo tus comentarios, tranquilo. De verdad, discúlpame allí, pero quiero hacerlo sin tratar de meter otros puntos, ¿no? A ver. Bueno, Juan David, pues Juan David es amigo y seguidor de esta persona, de este youtuber. Él dice, quizás solo está haciendo lo mismo que Plasencia. Lo que pasa es que José, vamos a decir, este amigo quiere poner a José como que el deshonesto, el que no cita completo. No. José simplemente está recapitulando textos que exponen una verdad. Vamos a decir, este youtuber, que bueno, se llama Edgar Pacheco, lo que hace es citar en contexto los textos que José cita, pero no cambia en nada el pensamiento general del padre de la iglesia. Este es el punto, Juan David. Vamos a explicártelo de esta manera. ¿Qué es lo que hace Pacheco? Pacheco pone el contexto de los textos que pone José, pero el contexto no afecta el pensamiento general de ese padre de la iglesia o de ese escritor eclesiástico, en el caso de Orígenes o de Tertuliano. Muchas veces, pero el contexto cambia la idea. No, no cambia, porque no es fijarnos solamente en una obra, es fijarnos en el pensamiento general del padre de la iglesia. Y aquí es donde falla lo que está haciendo Pacheco. Por eso, si vamos al pensamiento general de cada padre de la iglesia, vemos el papado, vemos reconocimiento al papado, vemos reconocimiento no solamente al primado de honor, como quieren hacer creer, vemos un reconocimiento a la autoridad jurisdiccional del obispo de Roma. Muchos se enfrascan en que, bueno, pero este padre dijo que la roca es la confesión de fe, el otro dijo que es Cristo, pero pocos dijeron que fue Pedro. No, o sea, busca realmente cuál es el pensamiento general de este padre de la iglesia. Y no te limites solamente a Mateo 16, 18. Busca realmente qué dice ese padre de la iglesia sobre quién es la roca, sobre quién fue fundada la iglesia. Y un error muy habitual es desligar a la persona de la confesión, como si una confesión se dijera sola, ¿no? O sea, no puedes desligar una cosa de la otra. Por eso los académicos actualmente llegaron a un consenso de cuál es la roca de Mateo 16, 18, y según el contexto general, Pedro y su confesión. No es o su confesión o Pedro, no, es Pedro y su confesión. No se puede desligar una cosa de la otra. Pero eso es lo que muchos protestantes pues quieren hacer para evitar esto. El hermano dice, te entiendo, gracias hermano Luis. Sí, en otra oportunidad sí podemos hacer un programa juntos. Es complicado, los reformados tratan de ver a los padres según el cuadro teológico que ya le fabricaron el marco de análisis. Exactamente, en otras palabras, bajo el prejuicio de que lo que ellos dicen ya es lo correcto y la Iglesia Católica es la equivocada. Desde allí es que ellos tratan de entender a los padres de la iglesia. Por eso yo siempre hago el énfasis en que hay que ver el pensamiento general del padre de la iglesia. No citarme un texto aislado, no citarme una sola obra, no citarme el pensamiento general. Si estamos hablando del papado, no es si ellos dijeron que Pedro es la roca, o dijeron que era su confesión, o dijeron que era Cristo. No. ¿Qué dijeron ellos de la autoridad de Pedro? ¿Qué dijeron ellos de la autoridad del obispo de Roma? Eso es la cuestión. Ese es vamos a decir, la esencia de esto. Pero vamos a seguir viendo el video y comentando. A
ver. Ok. En lo pequeño y en lo alto, en lo grande y en lo chico. Y luego publicas algún video de algún despistado que se cambió las filas, donde logró superar sus prejuicios y ahora es muy feliz, a diferencia de la tristeza que lo agobiaba día con día. Bueno, eso ya es otra cosa. Realmente eso ya es otra cosa porque hay protestantes que se hacen católicos, hay católicos que se hacen protestantes, y las cuestiones personales de cada uno, es decir, cómo se sentían ellos siendo protestantes o siendo católicos, pues realmente varía mucho, varía mucho. Por ejemplo, conozco muchos ex protestantes que se hacen católicos y agradecen su etapa como protestante. ¿Verdad? Muchos agradecen que, bueno, allí conocieron la Sagrada Escritura, conocieron a Dios, pero lo que encontraron en la Iglesia Católica no lo encontraron en el protestantismo. Por lo tanto, ellos no reniegan de ese pasado siendo protestantes. Pero claro, hay otros casos que son ex protestantes, pero que cuando se hacen católicos se vuelven antiprotestantes. Y eso no lo comparto para nada. Y de hecho, siempre que encuentro algún católico con esa experiencia, pues trato de hablar con él. Porque tampoco es el caso. Tampoco es el deber ser. Pero sucede lo mismo en el protestantismo. Hay protestantes que eran felices. Hay católicos que eran, vamos a decir, estaban tristes dentro de la Iglesia Católica, se hicieron protestantes, aceptaron a Cristo como su Señor y Salvador, ¿no? Que ese es el, vamos a decir, el enganche que usan ciertos protestantes. Y luego dicen que su vida cambió completamente. Vamos a encontrar diversidad de testimonios de protestantes convertidos al catolicismo como de católicos convertidos al protestantismo. Entonces, realmente no hay una regla general de lo que podamos ver allí. Con día al ser protestante. Pues bien, ya tenemos a alguien muy exitoso y es este señor. ¿Cómo hace un protestante para tener acceso a las doctrinas verdaderas e infalibles que debe creer y abrazar y defender? Algunos dirán, no, pues la Biblia. No, no te confundas. En el protestantismo todos dicen eso y tienen muchas y muchas interpretaciones que se contradicen los unos a los otros. Pregunto yo, siendo más específico, ¿a cuál confesión protestante debe acudir un cristiano para recibir exactamente las doctrinas que debe creer con toda la fuerza de su alma? Entonces, es por eso que existe la infalibilidad de la Iglesia, en concreto, el magisterio infalible. ¿Qué es el magisterio? Los maestros. Miren, una de las cuestiones por las que yo digo que estos tíos son polemistas y apologistas tienen muy poco, es justamente por este tipo de peroratas y de pensamiento. O sea, vemos cómo inmediatamente descalifica lo que está diciendo José. Y José lo que está diciendo es una realidad. O sea, ¿quién va a negar esto? O sea, cuando tú ves que una persona comienza descalificando el argumento, es porque el argumento es bueno, pero que a ti no te conviene o no te gusta. O sea, eso es lo que podemos ver aquí en la reacción inmediata de este amigo protestante. Porque lo que está diciendo José es algo que él razonó y que muchos hemos razonado, y me incluyo allí. No, porque yo antes de ser un católico por convicción, pues consideré tanto la Iglesia ortodoxa, bueno, el protestantismo, obviamente, pero fue un pequeño tiempo, porque realmente lo descarté al estudiar la historia del cristianismo. Entonces, no encontré, como les digo, no le encuentro sentido al protestantismo. No le encuentro sentido. Simplemente es una excusa para dejar de ser católico, para muchos. Irse al protestantismo, que ahí se sienten mejor y ahí comienzan a atacar la fe católica que no quisieron conocer. Y este es un caso que se ve mucho. O sea, no podemos negar, sobre todo en las redes sociales. Y este video, pues, es un ejemplo de lo que podemos ver. Que carecen de objetividad y de profundidad. Trento, en su apología contra los protestantes, intentó crear un supuesto nexo histórico en sus... A ver, vamos a aclarar algo también. Trento no fue creado para refutar el protestantismo, por lo tanto no es una apología contra el protestantismo. Trento es un proceso de reforma que se venía dando desde mucho antes. De hecho, uno de los autores que Pacheco menciona en varios de sus videos es Teófanes Egido, quien tiene un libro que se llama Historia de las Reformas. Si ustedes lo leen, pues se van a dar cuenta que él reconoce que existían reformas pequeñas que se venían dando dentro de la Iglesia Católica
porque no solamente Lutero se dio cuenta de los abusos, de las exageraciones que sucedían en la iglesia, no, muchos antes de Lutero, después de Lutero. Entonces, Lutero no fue el único, eso vamos a tenerlo bien presente. De hecho, siempre me gusta citar, y lo aprendí cuando leía a Teófanes Egido, Juan Heisler de Kaisenberg, búsquenlo, Juan Heisler de Kaisenberg, alemán. De hecho, Teófanes Egido le llama la antítesis de Martín Lutero. ¿Por qué? Porque él hizo lo mismo que Martín Lutero, con la única diferencia que él no se separó de la iglesia. Él no desobedeció la autoridad de la iglesia. Él no se fue al protestantismo. Él reformó la iglesia desde adentro, como se debe hacer. Porque sí, la iglesia necesitaba una reforma, nadie niega eso. Pero Lutero era el menos indicado. Lutero era el menos indicado para hacer una reforma. Y ya vemos el por qué, ¿no? Claro, se ha tratado de reivindicar la figura de Lutero, pero esto es un sentido ecuménico, ¿no? Lo cual me parece bien, pero sin exagerar. O sea, debemos dejar las leyendas negras, pero no caer en las leyendas rosas. ¿A qué me refiero? Las leyendas negras son esas exageraciones de que era muy malo, de que, bueno, no, ya van, tampoco. Hay que ser objetivos, hay que ver realmente quién fue Lutero. Pero tampoco vamos a caer en la leyenda rosa de ponerlo como el santo reformador, ¿no? Yo siempre hago esta comparación. O sea, un verdadero reformador fue San Francisco de Asís. Martín Lutero, para nada. Que tenía el conocimiento, tenía la formación, sí, pero había muchos más que tenían más formación que Lutero. El doctor Juan Eck, uno de los adversarios de Lutero, en el debate de Leipzig en 1519. Si ustedes ven esa refutación que le dio Juan Eck a Lutero, de verdad que van a decir, bueno, pero Lutero, ¿qué le pasó? ¿Qué le pasó al doctor Martín? De hecho, dicen que hay comentarios que surgieron después de ese debate en Leipzig en 1519, donde muchos le decían, ¿qué le pasó al doctor Martín Lutero? O sea, se vio mal ante Juan Eck, el representante de la iglesia en ese debate. Pero estas cosas no, eso no se lo van a mencionar, ¿no? O sea, los que quieren tratar de reivindicar a Lutero no van a dejar decir que Lutero era lo mejor, Lutero era un gran teólogo, Lutero tenía su conocimiento, sí, no se le niega, pero habían otros con más conocimiento. ¿Y por qué menciono el caso de Juan Eck? El caso de Juan Eck siempre lo traigo a colación cuando trato este tema, porque me parece curioso que después de ese debate con Juan Eck, Lutero comenzó a despotricar contra él, a escribir, vamos a decir, panfletos tratando de ridiculizar al doctor Juan Eck. O sea, ¿no les parece eso muy similar a lo que hacen muchos anticatólicos en las redes sociales cuando un católico les refuta, les explica, les aclara algo que ellos no sabían? Comienzan a atacar personalmente. Esto ya lo hizo Lutero. En el siglo XVI Lutero comenzó con esta tradición, ¿no? Bueno, si el católico me refuta, si el católico me explica algo que yo no sabía, pues simplemente voy a atacarlo personalmente. Y eso fue lo que hizo Lutero después de ese debate de Leipzig, porque se vio mal. Otro dato, yo sé que no es el tema en sí, pero me gusta compartir estos datos. En ese debate de Lutero con Juan Eck, trataron el tema del papado, trataron el tema del purgatorio. Juan Eck pues le demostró espectacularmente lo que era el papado, lo que era el ministerio del papado. Y Lutero pues, ¿qué hacía? Rechazarlo. Y lo más irónico es que Lutero usaba argumentos de Juan Hus, John Wycliffe, herejes condenados por la iglesia. Cuando a Lutero le dicen que está usando argumentos de esos herejes y le señalan como un husita, un husita era un seguidor de las ideas de Juan Hus, Lutero lo niega. Lutero dice, yo no soy seguidor de él. Pero si ustedes ven años más adelante, Lutero se pone orgulloso diciendo que sí, que él sí es husita. Ahí vemos ya el pensamiento pues
complicado que tenía Lutero. Y muchos no les van a decir esto. Muchos tratarán solamente de ver lo bueno de Lutero. Que eso es lo que se hace en un diálogo ecuménico. Por eso que se le han dado algunos títulos que pues algunos estarán de acuerdo, otros no. Pero no hay que ocultar el sol. Hay que hablar las cosas como son. Entonces, volviendo al tema, ¿qué fue el Concilio de Trento? Fue un concilio que formalizó una reforma que ya se venía dando dentro de la iglesia. Que casualmente, pues, se dio también el momento que surgió el protestantismo, ¿sí? Por eso también trató el tema de los protestantes. Pero Trento no es la contrarreforma, como le llaman mucho. No, Trento fue concilio de la reforma católica, porque fue una reforma que se dio, no una contrarreforma, porque no fue dedicada específicamente a los protestantes, fue dedicada a la iglesia. Y trató pues algunos puntos de los protestantes que estaban confundiendo a católicos. Sí, vamos a tener eso bien claro aquí. Saber y el saber de los padres de la iglesia, por lo que comúnmente ellos pretenden citar a los padres para respaldar algunas de sus afirmaciones. ¿Qué afirman? Citar a los padres, sí, en consenso unánime, como bien dice el Concilio de Trento. Eso es lo que ha hecho la iglesia. Y esto lo ha hecho no solamente desde Trento, lo ha hecho desde el siglo IV. Podemos hablar del Comunitorio de San Vicente de Lérins, ¿no? Que ya habla de seguir a los antiguos padres. No es algo que Trento se inventó. De hecho, un punto curioso, el que originó prácticamente el cisma entre la Iglesia Católica y el surgimiento de la Iglesia Ortodoxa fue el patriarca Focio de Constantinopla. Y él habla justamente de esto, de no tomar a los padres aislados, sino de tomarlos en consentimiento unánime. De hecho, aquí en mi muro he publicado ese texto de Focio. Pero bueno. Algunas de sus locuras, aunque algunas veces los padres ni enterados estén, como es el caso de la Asunción de María, como es el caso de la infalibilidad del Papa, o la idea de la bula una. Bueno, aquí prácticamente Pacheco está pasando por alto lo que es el desarrollo de la doctrina y la comprensión del cristianismo de ciertas verdades. De la Asunción de María, la infalibilidad del Papa y lo que dice la Bula Unam Santa, entendiéndola en su contexto, ya lo encontramos en el primer milenio del cristianismo. Podemos hablar de los 8 siglos, que son, vamos a decir, la etapa de la patrística de los padres de la iglesia. Pero ¿cuál es el problema cuando tú le dices esto a un protestante? Vamos a poner aquí más grande. ¿Cuál es el problema cuando tú le dices esto a un protestante? El protestante te va a querer limitar a menor tiempo siempre las cosas. Les pongo un ejemplo. Si tú le demuestras que San Juan Damasceno, del siglo 7-8, habló de la Asunción de María, él te va a decir, sí, pero dime de los primeros 4 siglos. O sea, ya está limitando la información. Cuando él lo que te pregunta verás qué padre de la iglesia habló de la Asunción de María. Pero tú le citas a uno, no, él lo reduce. No, pero ese padre es del siglo 7-8, no, búscame un padre del siglo, ponte, del siglo IV. Le pones un ejemplo de alguien del siglo IV, también te lo rechaza. Dice, no, pero de los padres apostólicos. Le demuestras que en los padres apostólicos está, vamos a decir, la esencia de esa doctrina, de esa creencia. No, después te dicen, dímelo dónde está en la Biblia. O sea, nunca van a estar conformes. Siempre van a querer limitar el tiempo. Se los digo por experiencia. Lo he tratado con muchos protestantes que ignoran el desarrollo de la doctrina y a esto es lo que llegan. A querer ir limitando cada vez menos el tiempo. Por eso les digo, si ustedes estudian sinceramente el cristianismo del primer milenio, van a encontrar toda la doctrina católica con fidelidad. ¿Quieren encontrar la Asunción de María? La van a encontrar. ¿Quieren encontrar la infalibilidad del Papa? La van a encontrar. ¿Quieren encontrar lo que dijo Bonifacio en la Bula Unam Santa? La van a encontrar. Es decir, fuera de la iglesia no hay salvación y la importancia de estar sujeto al obispo de Roma. Todo esto lo encuentran en el primer milenio, antes del cisma de Oriente. Pero ¿qué pasa? No, ellos quieren es que esté en los padres apostólicos. O ellos quieren que esté es en la Biblia. Pero si ellos no lo ven ni en los padres apostólicos ni en la Biblia, entonces no, está mal, lo rechazan. O sea, este es por el mismo prejuicio que ya tiene. Es como por allí anda uno que quiere que le dé un texto en latín
que obviamente ignora sobre Santo Tomás de Aquino, la Inmaculada Concepción, etc. Un tema que traté ampliamente. Y pues muchos seguidores de esa persona están diciéndome, pero dame la cita, dame el texto. Y yo, bueno, si te doy la cita, tú vas a aceptar la Inmaculada Concepción. No, entonces ¿para qué quieres que te la dé? Si para ti es irrelevante. Sí. No pierdo el tiempo con personas que no van a saber valorar o apreciar esa información. Por eso me enfoco más en los católicos, en formar a los católicos. Y como dije en una publicación, águila no caza mosca. Es decir, no me voy a enfocar en algo que no vale la pena. Entonces, si Pacheco quiere ver la Inmaculada Concepción, la Asunción de María, la infalibilidad del Papa y lo que es lo que dice la bula una santa en su contexto histórico, simplemente estudie los primeros 1000 años del cristianismo o los primeros 8 siglos del cristianismo. Y allí va a encontrar esas enseñanzas. Santam, que literalmente dice que si quieres ser salvo tienes que estar sujeto al... El uso que ellos hacen de los padres es un uso indisciplinado, deshonesto y de larga data, y luego que... No, creo que estás proyectando lo que ustedes hacen. Porque en primer lugar, vamos a decir esto. El protestantismo dice aceptar a los padres de la iglesia. Estoy hablando del protestantismo serio, no del neoprotestantismo. Dice aceptar los testimonios de los padres de la iglesia. Pero esto no es cierto. Esto no es cierto. Por lo mismo que les digo. Porque si tú le demuestras una doctrina que los padres de la iglesia creyeron y enseñaron, él te va a decir, pero ¿dónde está eso en la escritura? Bueno, entonces, ¿para qué pides que te lo demuestre con un padre de la iglesia si al final te vas a querer limitar a la solo escritura? Porque ni siquiera es sola escritura, ya sería solo escritura. Por eso es que de verdad, o sea, hay que tener mucha paciencia, hay que estudiar, hay que formarse para tratar con protestantes. Y hablando de protestantes serios, ¿no? Pues hermanos, de verdad les pido que compartan, que le den me gusta y inviten a protestantes, etiquétenlos si quieren para que vean este video. Heredan justamente los propagandistas y lo utilizan como una forma de respaldar sus afirmaciones. Pues bien, lo primero que responder a estas afirmaciones es que en la iglesia primitiva... A ver, aquí Pacheco está prácticamente haciendo un muñeco de paja. ¿Por qué les digo esto? Porque la iglesia católica no aclara, o perdón dicho, no ha dicho que ella interprete, vamos a decir, infaliblemente cada texto de la escritura. De hecho, cuando muchos son 5 o 6 textos que la iglesia ha interpretado infaliblemente. Cuando hablamos de interpretación, hablamos de la enseñanza, de la revelación divina, no de textos de la escritura en sí. Ojo allí, hay que tener eso muy presente. Por lo tanto, lo que dice esta cita es muy cierto. Ningún método de interpretación fue universalmente aceptado en la iglesia primitiva. Existían diversos métodos de interpretación, alegórico, literal, realista, ¿no? Forman parte de la exégesis, la hermenéutica, que muchos ni siquiera sabrían de esto si no es por la iglesia católica. Porque ¿de dónde vienen los teólogos protestantes? Y hablo de protestantes históricos de la iglesia católica. Eran excatólicos. Entonces, bueno, pues eso les dije que quería reaccionar a este video. Y por allí, pues está un amigo que dice, bueno, sigue reaccionando al video a ver qué dice sobre la regula fidei. Ok, vamos a seguir viendo. No existía un principio universal de interpretación de las escrituras. Ningún teólogo, ningún erudito, ningún apologeta, ningún profesor serio te dirá que de algún modo todos los... Sí, exactamente. No hubo acuerdo entre los padres sobre el significado preciso de la escritura. Tampoco lo hay del magisterio. O sea, el magisterio de la iglesia no ha interpretado infaliblemente cada texto de la escritura. Repito, cuando muchos 5, 6 o 7, si no me equivoco. A ver, tuve un pequeño problema allí. Ya estamos de regreso. Ok. Lo que dice
este libro, pues que no hubo acuerdo entre los padres sobre el significado preciso de la escritura. Le estoy diciendo que ni siquiera entre el magisterio lo hay, pero distingamos entre escritura y revelación. Texto de la escritura y revelación. Es muy diferente. La Iglesia ha interpretado la revelación divina. De allí provienen las doctrinas del cristianismo. Pero no cada texto individual de la escritura. O sea, hay que hacer esa distinción que el protestantismo no está haciendo, y obviamente aquí Pacheco no lo está teniendo presente. Dice, a excepción de las verdades utilizadas para defender y explicar la regla de la fe. Exactamente. De hecho, esta parte era la que tenía que haber resaltado Pacheco. A excepción de las verdades utilizadas para defender y explicar la regla de la fe. Pero aquí la cuestión es que la regla de la fe, no hay una sola regla de fe, hay reglas de fe. Aunque bueno, hay que ver el contexto en el que está hablando este libro. No puedo decir mucho porque no he leído este libro, de hecho voy a buscarlo, pero no existe una sola regla de fe, sino reglas de fe, reconocido por diversos eruditos. Veamos. Los padres creían exactamente lo mismo e interpretaban de forma única y similar las escrituras. De hecho, es todo lo contrario. Dice, ningún método de interpretación fue universalmente aceptado en la iglesia primitiva. Y no podía ser de otra forma porque existían dos enfoques metodológicos en las dos escuelas que rivalizaban. Una era alejandrina, otra antioqueña, una era alegórica, otra histórica. Sí, de hecho, eso nadie lo niega. Se los acabo de mencionar. Existían diversas escuelas de interpretación. Pero ¿cuál es el punto que Pacheco no está mencionando? Era la autoridad de los concilios, del magisterio y del obispo de Roma. Porque estas diversas interpretaciones se sujetaban al magisterio de la iglesia. Se sujetaban a la autoridad de la iglesia. Para esto podemos ver textos de San Agustín, de San Jerónimo, de San Epifanio, San Basilio, de San Atanasio. De hecho, San Atanasio dice que la palabra de Dios fue transmitida por el concilio de Nicea. O sea, no veo que un protestante vaya a decir todo eso. Exacto, Mónico acaba de decir lo que yo mencioné. El asunto es que aun con todas esas escuelas estaban sujetas a un solo y único magisterio. ¿Sí? Al final se sujetaban, era eso, a un único magisterio. Pero un magisterio que se podía encontrar tanto en concilios ecuménicos como en la autoridad del obispo de Roma y los que estaban en comunión con él. Y esto a su vez confirma lo que es el ministerio del papado. A ver. Y constantemente se diferencia la forma en que se acercaban a las escrituras y lo que deducían de ellas. Es decir, no hubo un acuerdo entre los padres sobre el significado preciso de la escritura, a excepción de las verdades utilizadas para defender y explicar la regla de fe, o lo que nos... A ver, aquí cita otro libro, dice, el exegeta católico debería seguir la regla establecida al comienzo del trabajo de Vincent, imagino que es Vicente Lerín, ¿no? Y transmitidos a él por hombres santos y eruditos. Esta regla no pretende aplicarse en cada pequeña cuestión de la ley divina, sino solo en asuntos relacionados con la regla de la fe. Ok, aquí se usa regla de fe para referirse al credo, pero si hablamos del contexto de la revelación, de la doctrina, las reglas de fe eran varias. No era solamente el credo, sino que le daba vamos a decir, el término de regla de fe tanto a la escritura, a la autoridad de la iglesia y a la tradición oral. Nosotros llamamos el credo. En cuestiones referentes al credo, como dice Tertuliano, Orígenes, Ambrosio, Jerónimo, no solo se debía seguir el consenso de los padres, según la regla de Lerin, sino que se debía conjurar lo contrario como anatema para proteger a la iglesia. Esto se hizo. Oye, vean esto interesante. Hablan del credo de fe, así el credo de los apóstoles. Pero el credo de los apóstoles, ¿acaso no se proclamó en Nicea y Constantinopla? El credo niceno-constantinopolitano. O sea, ahí viene la autoridad del concilio. Fíjense en ese detalle. Y ahí están dejando de ser solamente en la escritura, ¿no? Ahí ya estamos viendo
la autoridad de los concilios. Pero aquí viene una pregunta: ¿por qué aceptar solamente la autoridad de los concilios para el credo y no para otras doctrinas que fueron proclamadas por los mismos concilios? La misma autoridad que tuvo el concilio de Nicea, que tuvo el concilio de Constantinopla, la tuvo Trento. ¿Por qué aceptar un concilio y rechazar el otro? ¿Qué razón me pueden dar? Que no sea apelar a una petición de principio, que no sea apelar a que, bueno, es que estaba de acuerdo con la escritura, pero Trento no, porque eso ya es algo subjetivo. A ver qué protestante podría responder esa pregunta. Pero bueno, vamos a continuar. Eso siempre así. Todos los concilios ecuménicos tienen esta intención. Pero en cuestiones secundarias, la cuestión no era igual. Ante el significado preciso de las escrituras, ninguna iglesia podía argumentar que ella y solo ella poseía la verdad, por cuanto el enfoque metodológico en su quehacer teológico que las iglesias utilizaban variaba bastante, y en ese caso se optaba por la unidad en la diversidad. Robert Crumb. A ver, he notado que Pacheco cita mucho eso de la unidad en la diversidad y se la atribuye a San Agustín. Pero esta frase no es de San Agustín. En realidad esta frase, si no me equivoco, la usó por primera vez el Papa Juan XXIII. Pero muchos lo han entendido como que es de San Agustín. Trent Hort tiene un libro donde menciona de dónde proviene esta frase, pero ahora no recuerdo, voy a tener que buscarla. Pero eso de unidad en diversidad no. Y es más, como digo, si provienes de un católico, pues creo que aún es más irónico que lo use un protestante para justificarse. Escribe al respecto de Crisóstomo y su iglesia. Dice, él, Crisóstomo, también reconoció que no siempre había unidad en la comunidad cristiana al interpretar varios pasajes de las Escrituras, y permitió que su congregación eligiera entre diferentes puntos de vista sobre pasajes difíciles. Obviamente que el Papa de Roma hubiese crucificado a Crisóstomo por permitirle a las personas que tengan opiniones distintas, porque las opiniones... Eso ya es un añadido de Pacheco, ¿no? Porque, repito, nadie está negando que existían diversas escuelas de interpretación, pero todas estaban sujetas al magisterio. Cuando digo sujetas al magisterio, me refiero en cuestiones que el magisterio define o aclara. Ejemplo, la virginidad perpetua de María, ¿verdad? La autoridad del obispo de Roma. A ver, ¿qué sería otra? El bautismo de niños, ¿no? Como le llama, verdades secundarias, pero verdades, en fin. Y si Roma locuta, causa finita, ¿no? Una frase que también se le atribuye a una expresión de San Agustín. Pero esto, obviamente, el protestante no lo quiere aceptar. Opiniones distintas según los propagandistas católicos son evidencia de un mismo oscuro que no le permite a las personas llegar a la verdad. Pero esa misma... No, el relativismo lo trae el protestantismo. ¿Por qué? Porque estos padres de la iglesia que tú citas, estos se sujetaban al magisterio en lo que estos ya definieran como tal. Pero resulta que las primeras definiciones magisteriales provienen después del concilio de Nicea. O sea, desde el primer concilio ecuménico Nicea en el 325, vamos a hablar del segundo concilio de Nicea del 787, allí se van proclamando verdades de fe. Estas verdades de fe, pues obviamente no pueden ser rechazadas por nadie porque ya provienen de esa autoridad. Y es más, el concilio de Nicea del 787 habla contra la sola escritura, o la forma en que muchos conciben sola escritura, y realza la importancia de la tradición oral. O sea, se adelantó varios siglos al error de la sola escritura, al error del libre examen. Y es un concilio ecuménico, un concilio con autoridad, porque el protestantismo no lo acepta. Claro, y eso que ni siquiera he mencionado, que habla también de la iconodulia, el culto a las imágenes. O sea, hay más problemas en el protestantismo con la historia del cristianismo que del catolicismo. El catolicismo pues se aclara fácilmente, pero el protestantismo es el que tiene que lidiar con muchos problemas.
Por eso repito, estudiar la historia del cristianismo, como dice Newman, te hace dejar de ser protestante. La postura la tiene Agustín cuando al referirse al pasaje de Mateo capítulo 16 versículo 18 que tiene que ver con la roca y sus retractaciones, él lo culmina diciendo, de entre estas dos sentencias, es decir, de entre estas dos opiniones que él tenía, que el lector elija la más probable. Pero ¿cómo, San Agustín? Tú no puedes hacer eso, tú no puedes permitir que alguien tome una decisión, porque la Biblia no se interpreta a sí misma, y si toman una decisión, pues obviamente van a caer en un relativismo oscuro. Siguen los muñecos de paja. Esto es lo que no debe hacer un protestante, no debe hacer un apologeta protestante, pero tiene que recurrir a eso. Si quiere hablar contra la doctrina católica, tiene que hacer muñecos de paja, ¿no? Ya aclaré, pues, que la Iglesia no tiene interpretación infalible de todos los textos de la Escritura. Mateo 16, 18 vino a ser, vamos a decir, un texto interpretado infaliblemente posterior a San Agustín. Y esto, pues, para aclarar lo que dice el texto. Y San Agustín simplemente está actuando como un exegeta católico. No sé si el amigo Pacheco sepa que los exegetas católicos están en libertad de estudiar los textos de la Escritura, interpretarlos y ver qué es lo que dice el texto. Esa libertad la tienen los exegetas católicos, Pacheco, y los protestantes, que no lo sepan. Pero eso es muy diferente al libre examen protestante. ¿Por qué es diferente? Porque el protestante se va a limitar a querer contradecir la autoridad de la Iglesia. El exegeta católico está leyendo la Biblia con la Iglesia, no aislándose de la Iglesia. Esa es la gran diferencia. No puedes estar tú apoyando la perspectiva de las Escrituras, San Agustín. Está claro entonces que mientras los padres y los teólogos estaban todos de acuerdo. No, ya va. Ahí hablo de la perspicuidad de las Escrituras. Es que San Agustín no apoya la perspicuidad de las Escrituras. De hecho, la rechaza en muchos casos. Habla de seguir la autoridad de los concilios de la Iglesia como regla de fe, no solamente de la Escritura. Ojo allí, o sea, no saquemos de contexto el pensamiento general de cada padre de la Iglesia. No vamos a caer en ese error. A Pacheco, vamos a decirlo, tiene un poco más de nivel que la mayoría de protestantes que uno conoce en las redes. Por eso quise reaccionar a su video. A ver, el hermano Mónico dice, permiso para subirlo a mi canal. Sí, seguro, adelante. Sin problema. Sería interesante, ¿no? Un diálogo con Pacheco sobre todos estos temas. Pero bueno, él quiso dialogar sobre Lutero. Y me parece que también es un tema interesante. Pero vamos a seguir escuchando. O sea, apenas hemos reaccionado 5 minutos de su video. Son 14 minutos, pero creo que todo lo que se ha dicho es muy necesario. En la regla de fe y en el credo, no todos estaban de acuerdo en el preciso de la Escritura misma, aferrándose. Exacto, no todos estaban de acuerdo en el sentido, significado de la Escritura, de un texto de la Escritura. No. Obviamente diferentes metodologías interpretativas que resultaron en diferentes interpretaciones de las Escrituras, como señala Boniface Ramsey, que dice, debe quedar claro que la interpretación de las Escrituras en la Iglesia primitiva era un asunto que ofrecía casi innumerables posibilidades y variaciones. De hecho, esto sí es verdad, pero cuando el magisterio habla, los demás se callan. Cuando la autoridad del concilio habla, los demás se callan. ¿Y quieren un ejemplo claro? Un ejemplo sería la Trinidad. Cuando el concilio de Nicea define la Trinidad, ya las opiniones que tengan los demás pues son heréticas. Los que vayan en contra de la Trinidad pues son heréticas. De ahí que los arrianos, los semiarrianos, fueron declarados herejes. Otro ejemplo, con la maternidad divina o las dos naturalezas de Cristo. Cuando el concilio de Éfeso define que Cristo tiene dos naturalezas en una sola persona, ya los que crean lo contrario, pues son herejes. Pero nadie vino a decir, no, es que la iglesia se equivocó, la iglesia está imponiéndose. No, la iglesia siempre ha actuado así. Ahora apliquémoslo a Trento. Cuando Trento dijo que el protestante que crea solamente la Escritura y rechaza la tradición oral es hereje, es hereje.
simple y llanamente. No tenemos que discutirle. Porque el hecho de discutir a la iglesia ejerciendo su autoridad en diversos concilios, pues eso lleva a querer juzgar o rechazar la autoridad de la iglesia en todos sus concilios. Y es más, un testigo de Jehová apela a esto para rechazar Nicea, para rechazar la Trinidad. Un nestoriano lo hará para rechazar Éfeso. Y así podemos encontrar muchos ejemplos. Por eso les digo, el protestante tiene muchos problemas con la historia de la iglesia, con la historia del cristianismo. A ver, saludos hermano Alfredo, bendiciones. A ver, Héctor dice, ¿puedes permitirme el contexto del video al que estás reaccionando? Sí, es un video donde Edgar Pacheco trata de justificar la división que hay en el protestantismo y bueno, dice algunas medias verdades que ya aclaré al principio y al parecer está hablando sobre lo que es la regla de fe para el cristianismo, está hablando de que no había una interpretación única de los textos de la escritura en el cristianismo, que no se sometían al magisterio, pero bueno, estamos aclarando cada uno de esos puntos porque no son del todo correctos. Entonces vamos a continuar. Pedro Abelardo escribió un libro que tú puedes encontrar fácilmente en internet llamado Sic et Non, sí y no, donde ofrece 158 tópicos de teología en la que las opiniones de los padres se ven divididas, es decir, esa supuesta unidad que el Concilio de Trento intenta usar como un argumento para crear un supuesto nexo con la historia es ficticia. Nunca. A ver, ahí Pacheco crea un anacronismo. ¿Por qué? Porque primero Trento está hablando el consenso unánime de los padres en cuestiones que ya han sido aclaradas por el magisterio. No está hablando en cuestiones debatibles. O sea, vamos a ser sinceros, no vamos a caer en esas mentiras. No está hablando de relativizar las verdades, no. Y ya Vicente de Lerín pues habla de ese consenso unánime y de hecho me resulta contradictorio porque Pacheco parece que lo ha citado anteriormente, citando otro libro. Entonces, no caigamos en esos errores. No, vamos a ser sinceros, vamos a ser honestos académicamente. Existió, nunca ha existido. Los padres de la iglesia nunca tuvieron una unanimidad en todo lo alto y lo chico, lo grande y lo pequeño, y solo estaban unánimemente de acuerdo en lo referente al credo. La única forma en la que una cohesión perfecta de ideas se pudiese lograr de alguna manera era amenazando, persiguiendo o tratando de obligar a los demás a creer lo que algún patriarcado creía, que es lo que Roma hace hoy con su supuesto magisterio infalible. No. Repito, Pacheco está sacando de contexto todo y está ignorando la autoridad del magisterio. O sea, en cuestiones que el magisterio no había hablado, no se había definido, cualquiera podía tener diversas opiniones. Pero ¿para qué se da un concilio? Justamente para tratar estas discrepancias que hay, para tratar estos problemas que hay, ya sea en disciplina o cuestiones doctrinales. Pongo el ejemplo otra vez de Nicea. El concilio de Nicea se dio porque se estaba dudando de la divinidad de Cristo, se estaba poniendo en duda lo que era la Trinidad de Dios, y ya va, Nicea empezó a decir, no, Jesucristo es Dios, el Espíritu Santo es Dios, el Padre es Dios, por lo tanto, es un Dios en tres personas. Quien no crea esto, pues anatema. Y quien crea lo contrario a lo que la iglesia cree, pues está cayendo en herejía, es un hereje. De hecho, hay un texto de San Agustín, bueno, en realidad es vamos a decir como que una conclusión a la que se llega después de leer a San Agustín, y es que dice que hereje no es el que yerra en la fe, sino el que se resiste a la doctrina católica después de haber recibido el bautismo. Y cuando habla de doctrina católica habla también del papado, es decir, la autoridad de la silla de Pedro. Pero ¿saben lo más curioso? Que esto lo cita César Vidal en su libro de diccionario de patrística. Claro, muchos dicen que es un plagio del libro de Quasten, de Johann Quasten, el patrólogo católico. Y bueno,
no podría estar en desacuerdo, porque realmente es muy similar lo que coloca César Vidal y lo que coloca Cuasten. Pero bueno, César Vidal rescata esta parte de San Agustín, del pensamiento de San Agustín respecto a quién es un hereje. Un hereje es el que se resiste a la doctrina católica después de haber recibido el bautismo. Y en esta doctrina católica pues está lo que es la silla de Pedro, la autoridad de la silla de Pedro, en otras palabras, el papado. Entonces, hereje es el que se resiste al papado después de haber recibido el bautismo, después de haber recibido la doctrina católica. Pero esto, repito, no se lo van a querer decir muchos protestantes. Y no creo que Pacheco se lo vaya a decir. A ver, Mónico dice, así es, hermano, no puede haber un concilio si la doctrina no es amenazada. Algo que no lo hacen los protestantes, sino que permiten el relativismo. Déjame hacer una aclaración ahí, Mónico. Porque no todo concilio se hace realmente cuando la doctrina es amenazada, ¿no? Muchos sí se hicieron cuando se vio amenazada una doctrina, pero hubieron concilios ecuménicos que fueron pastorales, como fue por lo menos el Concilio Vaticano II, ¿no? Ahora, los protestantes se han hecho sus concilios, han hecho sus sínodos, pero como no tienen un magisterio único, no se ponen de acuerdo. No se ponen de acuerdo. Simplemente, pues, tratan de llegar a un consenso, pero siguen divididos, como lo vemos. El hermano Héctor dice, ¿qué opina de esa propuesta de reunificación con los ortodoxos, quitando el grado de dogma a las creencias establecidas como dogma después del siglo XII? Pues no, porque si ya la iglesia lo definió como dogma, ya está hecho. O sea, no se puede quitar un dogma. A ver, Jan dice, ¿y cuáles son esos aspectos debatibles dentro de la iglesia? Bueno, serían, por ejemplo, el hecho de si María murió o no murió, es una cuestión debatible. El hecho de que si los hermanos de Jesús eran sus primos o sus hermanastros es una cuestión debatible, ¿no? Siempre y cuando no afecte el dogma, pues se pueden debatir. Pero lo que ya es dogma, lo que ya es doctrina definida por la iglesia, simplemente la aceptas. Esa es la obediencia que debemos tener los cristianos hacia la iglesia. Pero vamos a seguir escuchando a Pacheco. Comulgando, sacando de su comunión, reprendiendo a aquellos que tienen opiniones diferentes. Hans Kung, por ejemplo, esta forma. A ver, la iglesia con su autoridad de atar y desatar, obviamente podría hacer eso. ¿O qué entiende Pacheco por la autoridad de atar y desatar? No, habría que preguntarle a ver qué entiende él por esa autoridad de atar y desatar. O sea, la iglesia con su autoridad de atar y desatar, pues podría excomulgar, podría traer de vuelta la comunión a las personas, ¿no? Y hay diversos casos. Ahora no recuerdo algunos, pero hay diversos casos en la historia del cristianismo. Y menciona Hans Kung. Hans Kung pues fue un teólogo heterodoxo. Se le quitó su licencia para enseñar teología porque justamente cayó en esa herejía, vamos a decir, material y luego formal, ¿no? Porque a pesar de que se le dijo que estaba mal lo que estaba diciendo, él insistía. Pero no sé si Pacheco se ha puesto a analizar realmente el pensamiento de Hans Kung, no solamente en cuestiones doctrinales, sino también morales. Quizás Pacheco estaría de acuerdo con Hans Kung en sus opiniones de la teología moral. No sé si estaría a favor del aborto. ¿Será que Pacheco estaría a favor del aborto con Hans Kung? No, bueno, no sé. Pero claro, yo sé que él lo va a citar es por la cuestión que él se opuso o criticó la infalibilidad. Y no fue el primero. Pero ya la iglesia había definido la infalibilidad y simplemente tú la aceptas. Porque esa es la obediencia a la autoridad de la iglesia. Y vuelvo a repetir el ejemplo para que se quede más claro de la Trinidad. La Trinidad fue definida por el Concilio de Nicea y los que no lo aceptaban eran herejes.
simple y llanamente, así lloraran, chillaran, lo que hicieran, estaban rechazando la autoridad de la iglesia. El protestante que rechazó la autoridad de la iglesia en el Concilio de Trento cae en herejía. Hans Küng, que rechazó la autoridad del Concilio Vaticano I de la infalibilidad del Papa, cae en herejía. Simplemente es eso. La forma de que el patriarcado de Roma obligase a los demás patriarcados tampoco era posible. Y lo vemos y lo sabemos porque, como decía Cipriano, cada cual era libre de tener opiniones. Por ejemplo, en el conflicto que tiene la sede de Roma con la sede cartaginense. No, realmente no es así. Más bien podemos encontrar diversos testimonios en Oriente a favor de la autoridad del obispo de Roma. No era que lo que decía el obispo de Roma pues era irrelevante o tenía que imponerse, no. Todos reconocían quién era el obispo de Roma y la autoridad que tenía. O sea, por la boca del obispo de Roma hablaba Pedro. Y nada más busquemos quién era Pedro para el cristianismo. Con eso tienen bastante. Respecto al Papa Esteban y Cipriano, vemos que y la cartaginense se le oponen al Papa Esteban porque este Papa Esteban quería hacer que todo mundo creyera como él. Y entonces en el sínodo de Cartago se escribe que cada uno dé su opinión sin juzgar a nadie y sin separar de la comunión a los que no son de su opinión, porque ninguno de nosotros se instituye a sí mismo por obispo de obispos, ni obliga a sus hermanos a obedecerle por medio del tiránico terror. Cada obispo tiene plena libertad y completo poder, así como él no puede ser juzgado por otro, ni tampoco puede él juzgar a otro. Esperemos todos el juicio de nuestro Señor Jesucristo, el único que tiene poder de nombrarnos para el gobierno de su iglesia y juzgar nuestra conducta. Luego los propagandistas y polemistas intentan venderte la idea de que para que la iglesia goce del favor divino deben creer a pies juntillas de forma exactamente igual, desde las cosas pequeñas y secundarias hasta las cosas grandes y elementales, pero como no, tampoco. Nuevamente vuelve a ser un muñeco de paja. No estamos obligados a creer desde lo más pequeño hasta lo más grande, no. A obedecer, sí. A obedecer la autoridad de la iglesia. Ahora, el caso de Cipriano y Esteban es el más sonado, pero realmente no es tan problemático como muchos quieren hacerlo creer, ¿no? De hecho, hace unas semanas cité a un historiador católico, que claro, ahora no lo recuerdo, pero él menciona más bien que el caso de Cipriano y Esteban confirma lo que es la autoridad del papado. Porque Cipriano, sí, aunque tuvo su opinión contra el Papa Esteban, al final se sujetó a la iglesia. Simple y llanamente. Pueden ver el caso de los Laxis, ¿no? Allí se ve claramente lo que pensaba Cipriano sobre el obispo de Roma. Porque su problema, vamos a verlo así, el problema de Cipriano fue con Esteban, es decir, fue un problema personal. No fue problema con el ministerio del papado. Y eso es lo que Pacheco no les está diciendo. No les está diciendo. Eso se llama ocultar la verdad. Es decir, nadie niega el problema que tuvo Cipriano con Esteban. Pero fue un problema más personal, ¿no? Es decir, que Cipriano tuvo su diferencia con el Papa Esteban. Pero ¿qué pensaba Cipriano en sí del obispo de Roma? No de Esteban, sino del obispo de Roma, del ministerio del obispo de Roma. Ahí se los dejo de tarea. Claro, para el que le interese estudiar el tema. Vimos, eso nunca sucedió en la iglesia primitiva más que en lo concerniente a la regla de fe. De hecho, dice Eusebio, cuando el bendito Policarpo, que era discípulo del apóstol Juan, fue a Roma en el tiempo de Niceto el Papa y se entrevistó con él, tuvieron muchas diferencias entre ellos respecto a muchas cosas, pero no dándoles importancia, se reconciliaron, porque de seguro... Miren qué curioso. El libro que está citando Pacheco aquí es un libro que citan mucho los ortodoxos para hablar contra el papado.
pero dicho libro es más antipapado que objetivo históricamente. Porque hay libros de protestantes que presentan ideas diferentes a las que presenta este autor Abegweit. Y que claro, ellos no terminan aceptando el papado, pero sí terminan mostrando lo que Abegweit no va a mencionar. Pero volviendo al argumento, sí, que habían diferencias con el obispo de Roma, sí, pero no con el ministerio del papado. Hay que hacer esa distinción también. Les pongo un ejemplo. Hay personas que tuvieron diferencias, vamos a decirlo, con el Papa Juan Pablo II sobre ciertas cuestiones. Pero eso no hace que dejaran de creer en el papado o de aceptar el papado. Simplemente no estaban de acuerdo con algunas cuestiones, vamos a decir, las pastorales. Aún hoy con el Papa Francisco sucede. Hay algunos que no están de acuerdo con el Papa Francisco en algunas cuestiones pastorales. Pero pregúntale a ellos si no creen en el papado, si no creen en la autoridad del obispo de Roma. Y no estoy hablando de ultratradicionalistas, sedevacantistas, benevacantistas, sedeprivacionistas, no. Estoy hablando de católicos en comunión con el obispo de Roma, pero que son, vamos a decir, críticos a algunas acciones del obispo de Roma. Eso no hace que dejen de creer en el papado. Ellos siguen aceptando el ministerio del papado. Simplemente tienen diferencias personales con alguna forma de actuar del obispo de Roma. Eso es lo que podemos ver a lo largo de la historia. Nadie ha negado esto. Y eso no afecta en sí el ministerio del papado. Pero esto es lo que Pacheco no está diciendo. Todas estas cosas eran cuestiones secundarias. Caso contrario, el Papa Víctor I, quien creía que en el asunto de la Pascua y el ayuno todos debían creer de forma monolítica como creía él, lo cual le valió ser reprendido severamente por Ireneo, otro discípulo de los apóstoles, quien le aseguró que estas cosas no eran fundamentales. Las únicas cosas fundamentales en las que la iglesia debería estar unida eran en el credo. Sin embargo, sí, exactamente. O sea, en cuestiones no fundamentales, es decir, más que todo disciplinares, pastorales, podrían tener sus diferencias con el obispo de Roma. Pero aún así seguían reconociendo su autoridad del ministerio del obispo de Roma. Por eso no afecta en sí el papado. A ver, Mónico dice, si según algunos no existía ese ministerio, sino que era de honor y luego fue legislativo, les hace falta leer teología dogmática. No, y no solamente teología dogmática, les hace falta leer bastante literatura. Y a mí me gusta mucho la literatura protestante del siglo XIX, XX, porque se dio en el momento, vamos a decir, cuando ex anglicanos, vamos a poner aquí más grande, se dio en el momento cuando ex anglicanos se convirtieron al catolicismo y estos hicieron una defensa magistral de lo que es el papado. ¿Ante quién? Ante los anglicanos, que eran anticatólicos, 1000%. ¿Quiénes le respondieron a estos anglicanos anticatólicos? Por ejemplo, uno muy sonado, George Salmon, que lo citan mucho los protestantes como que el que refutó la infalibilidad, el que refutó el papado. A George Salmon le refutó Luke Revington, le refutó Don Chapman. ¿Y quiénes eran Luke Revington y Don Chapman? Ex-anglicanos conversos al catolicismo. O sea, estos ex-anglicanos conversos al catolicismo estudiaron durante bastante tiempo lo que era la patrística, lo que era la historia del cristianismo. Y se dieron cuenta de que el papado era un ministerio divino. Por lo tanto, hicieron o escribieron, sobre todo Luke Revington, escribió varias obras explicando el papado. Estas obras son sabiduría plena. Las recomiendo ampliamente a todo aquel que quiera
conocer todas las objeciones contra el papado y la respuesta, obviamente. Ustedes ven los argumentos que presentan los protestantes y ortodoxos actualmente. Ya fueron replicados por Lou Revington y Don Chapman. Y bueno, hay otros también. Y sobre todo hay protestantes que también han replicado a estos anticatólicos, a estos argumentos anticatólicos contra el papado. O sea, que un protestante traiga un argumento contra el papado, realmente está reciclando argumentos de estos anglicanos de finales del siglo XIX. Por eso en el siglo XX encontramos literatura protestante, pero que habla a favor del papado, porque, con esa información que presentó Lou Revington y Don Chapman, entre otros, muchos protestantes honestos académicamente no les quedaba de otra de decir que, bueno, sí, el papado sí existía en los primeros siglos, o, bueno, no de esas, con esas palabras, sino como que, bueno, la autoridad del obispo de Roma ya se veía desde Clemente, antes de Constantino. O sea, ya se aclaraban muchos mitos que el protestantismo ha difundido. Pero ¿cuál es el problema ahora? El problema ahora es que hay muchos católicos que no les gusta estudiar académicamente esto. Se quedan solamente en videos de YouTube, en páginas web. No, o sea, profundicen, indaguen. Si quieren debatir, si quieren hablar con protestantes serios, no con los personajes que encontramos en las redes sociales, estudien bastante, profundicen bastante, no se queden en esos argumentos simples, no. Claro, sí, solamente para dar una catequesis a católicos, bien. Pero si quieren debatir, si quieren tratar el tema profundamente, académicamente, tienen que estudiar y leer bastante. Un libro que salió ahorita recientemente es el de Eric Ibarra, un ex protestante converso al catolicismo, que escribió su libro sobre el papado. Genial, de lo mejor. Digamos que es el mejor actualmente. Está solamente en inglés, está en Amazon, pero se los recomiendo con los ojos cerrados, porque conozco el trabajo de Eric desde hace años y vamos a decir que no conozco a alguien más documentado que él, porque él trata el tema es con los ortodoxos. Y digamos que los ortodoxos son los que presentan argumentos un poco más fuertes contra el papado. Y Eric Ibarra pues se los ha respondido magistralmente. Pero estos que presenta aquí Pacheco son de niños comparado con los que presentan algunos ortodoxos. Pero que, repito, son reciclados de los anglicanos del siglo XIX. Pero bien, vamos a continuar aquí escuchando. No hubo interpretación patrística uniforme o monolítica ni en la iglesia griega de Oriente, alejandrina o antioqueña, ni en la iglesia latina de Occidente. Entonces, si tú te Sí, eso ya lo hemos dicho y repetido varias veces. das cuenta, obviamente, esta falsa pretensión de unidad que Roma tiene, de la única forma que lo ha logrado es sacando a todos de su comunión por no creer como ella cree. Y esto se... Fíjense cómo Pacheco usa intercambiablemente unidad, unanimidad, cuando no es lo mismo. La iglesia habla de la unidad en cuanto a lo que enseña el magisterio. Y cuando se habla de consenso unánime, se está hablando es de lo que los padres creían, se toma en cuenta, teniendo en consideración lo que el magisterio ha definido, no lo que no ha definido. Por ejemplo, con el tema del purgatorio, fue definido ya en los concilios de León, de Letrán, si no me equivoco, Florencia, Trento. Y para esto pues se basa también el consenso unánime de los padres. San Agustín habla del purgatorio. Orígenes, que no es padre de la iglesia, también habla del purgatorio. San Gregorio Magno, San Basilio. Entonces, tenemos un consenso unánime, no porque todos estuvieran de acuerdo. O sea, ese es un error de comprensión del término unánime. No.
Obviamente se refiere a la gran mayoría, lo que creía la gran mayoría en comunión con el magisterio, con la autoridad de la iglesia. Se debe a que ellos han ido evolucionando en su quehacer teológico hasta lograr concluir ese quehacer teológico en ideas tan locas y dispares como la infalibilidad papal que se dio en el Vaticano I, que sacó de su comunión a las iglesias orientales al, obviamente. La infalibilidad papal ya está desde prácticamente el siglo VIII, ¿no? Hay un testimonio del siglo VIII a favor de la infalibilidad papal. Creo que es Michael Loxton, lo ha mencionado en un artículo de Catholic Answer. Ya se habla de esa infalibilidad. De hecho, yo también publiqué hace tiempo en mi muro, así que bueno, es tanta información que es difícil recordarla, ¿no? Pero yo he publicado también pequeños datos sobre este tema. Bueno, también en el siglo XIV tengo un artículo, sí, sobre la infalibilidad. Dice la doctrina de la infalibilidad del Papa mencionada en el siglo XIV. Por lo tanto, no es algo que se inventó en el siglo XIX, como quieren hacernos creer los protestantes, sino que se vino a definir en el siglo XIX. Como se definió la Trinidad en el siglo IV. No es que se vino a inventar o a creer, o a comenzar a creer en el siglo IV en la Trinidad, no. Poner esa gran muralla, esa gran piedra de tropiezo. Entonces, hasta aquí debemos entender que Roma ha impuesto su propia teología preconcebida en los escritos de los padres. Una vez aclarado que en la iglesia primitiva no existió un método de interpretación universal y por tanto unanimidad en todos y cada una de las cuestiones concernientes a las escrituras, pasemos a considerar en qué sí estaban unidos los padres y en qué sí estaban unidos si vas a encontrar una unanimidad perfecta en el credo de la iglesia. Como lo dice Tertuliano, la iglesia establece una regla, que esta fe tiene sus solemnidades designadas por las escrituras o por la tradición o los antepasados y que no debe agregarse más en la forma de observancia porque la innovación es. Fíjense que aquí no está citando la obra donde Tertuliano dice eso. Me gustaría ver, como a Pacheco le gusta ver el contexto, ver en qué obra está diciendo esto Tertuliano. Porque Tertuliano también habla de la autoridad de la iglesia como tal, ¿no? Entonces, hay que ver, como dice Pacheco siempre, el contexto, pero más que el contexto es el pensamiento de ese padre de la iglesia o de ese escritor eclesiástico, en este caso. Porque regla de fe se puede usar para referirse al credo, pero también regla de fe se usa para hablar de la autoridad de la iglesia, de la tradición oral y de la escritura. O sea, no es un término que se usa solamente para una palabra, para un significado, sino que tiene distintos significados, distintos usos. A ver. Sí, ahora no tengo aquí la cita. Pero bueno, es bueno que coloquen, o sea, para futuras referencias, la obra a la que está citando aquí Pacheco. Ilícita. Este credo no podía moverse, no podía manipularse. Este credo debían de creerlo a pies juntillas todos los cristianos en todo el orbe. Las cartas que Cipriano escribe para hablar y alabar a Roma se dan justamente en el tenor de que Roma guardaba el credo como lo guardaban todas las demás iglesias. El énfasis en la iglesia primitiva sobre qué creer se rigió justamente y elementalmente en esta regla de fe, como dice Ireneo. La iglesia, aunque dispersa por todo el mundo hasta los confines de la tierra,
ha recibido de los apóstoles y de sus discípulos esta fe. Creemos en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo visible, invisible, etcétera, etcétera. Ahora, hay que entender que cuando se dio esa trascienda entre la iglesia cartaginense y la sede de Roma, Firmiliano escribió a San Cipriano diciéndole, los que están en Roma, como diciéndole, no sé por qué los de Roma piensan así, si los que están en Roma no observan todas las cosas que hicieron al principio, y es en vano que pretendan mantenerse por encima de la autoridad de los apóstoles. Es así que sobre el día de la celebración de la Pascua y sobre un gran número de otros misterios de la religión, hay diferencias entre ellos. De hecho, hoy, querido católico, hay diferencias en tu iglesia. La única diferencia... ¿Qué está haciendo aquí Pacheco? Está haciendo creer que Firmiliano le está diciendo a Cipriano que hay diferencia en cuanto a la doctrina, a la enseñanza, ¿no? En cuanto a la disciplina, en cuanto al día de ayuno, en cuanto a la Pascua. O sea, son cuestiones disciplinares, o sea, que no afectan en sí la autoridad, repito, del obispo de Roma o del papado. Pero vean la forma deshonesta como se citan estos textos. Si una persona no tiene presente lo que les estoy diciendo, pues va a pensar, entonces estaban oponiendo a la autoridad de la Iglesia de Roma para las doctrinas, para las enseñanzas. No, está hablando de la disciplina. ¿Qué es la disciplina? Bueno, son las cuestiones no doctrinales que tienen que ver más cómo se rige alguna costumbre dentro de esa iglesia. Esos ejemplos eran la celebración de la Pascua o el ayuno. Un ejemplo más claro, la iglesia ortodoxa celebra la Navidad en enero, los católicos la celebramos en diciembre. Bueno, algunos ortodoxos, otros también la celebran en diciembre. Son cuestiones disciplinares. Pero eso no afecta en sí el papado. Son diferencias que hay. Por ejemplo, con los orientales hay diversas cuestiones, ¿no? Católicos de rito oriental. Por lo menos con la cuestión del credo, del filioque. Cuando recitan el credo, pues dice que procede del Padre y del Hijo. No lo dicen en Oriente, los ritos orientales. De hecho, cuando el Papa hace una misa, respeta eso. Entonces quiere decir que el Papa está reconociendo que se equivocó. No. O entonces los orientales están desobedeciendo al obispo de Roma. No. Son cuestiones disciplinares. De hecho, si ustedes conocen del Código de Derecho Canónico, hay un Código de Derecho Canónico para nosotros, los latinos, y hay un Código de Derecho Canónico para los orientales. Pues son cuestiones disciplinares, diferencias que hay, pero que no afectan el ministerio del papado, la autoridad del papado. Es que la iglesia ha sacado de su comunión a todos aquellos que no creen a pies juntillas en las cosas elementales y secundarias. Pero antes no era así. Nota lo que dice Firmiliano. Hay diferencias entre ellos y que no observan todo lo que se observa en Jerusalén. La iglesia de Roma no creía todo lo que creía la de Jerusalén. Pero asimismo en otras provincias se encuentran muchas diferencias según la diversidad de lugares e idiomas. Sin embargo, ¿se fijan? Está hablando de cuestiones disciplinares, no está hablando de cuestiones doctrinales. Ojo allí. No están separados por todo eso de la paz y de la unidad de la Iglesia Universal. Habría que preguntarle al señor Plasencia, ¿están unidos los evangélicos? Sí, todos los evangélicos creen en el credo y lo confiesan. Confiesan las doctrinas elementales de la fe cristiana que se han mantenido a través de la tradición y de los siglos en la Iglesia Cristiana Universal y difieren en su pluralidad de opiniones en cuestiones secundarias que no son tocantes a la salvación. Por lo tanto, ¿y qué es tocante a la salvación? A ver. Si un católico puede ser, si una persona puede ser salva, siempre salva, ¿eso es tocante a la salvación o no es tocante a la salvación? ¿Es cuestión secundaria o es cuestión esencial o primaria? O sea, eso sería bueno que lo responda un evangélico. La Eucaristía, ¿hay una presencia real o es una presencia simbólica? ¿O es una presencia sacramental? A ver, ¿qué dirían allí los evangélicos? ¿Son cuestiones secundarias o cuestiones primarias? Aunque hay que bautizar a los niños, no hay que bautizarlos. Pero yo creo que nada más con la cuestión de si
¿el hombre siempre es salvo, o el hombre puede perder la salvación? Con que resuelvan esa pregunta, bueno, y me digan si es algo primario o secundario. O sea, no nos engañemos, amigo Pacheco. Es pertinente decir lo que decía San Cipriano, que cada uno de su opinión sin juzgar a nadie y sin separar de la comunión a los que no son de su opinión. Y por... Eso lo dijo en un contexto diferente al que tú estás trayendo, porque ahora tenemos magisterio que han definido diversas verdades de fe, que el cristiano está obligado a aceptarlo. Así como el cristiano está obligado a aceptar la Trinidad, como está obligado a aceptar el canon bíblico, como está obligado a aceptar la divinidad de Cristo, aceptar la existencia del cielo, del infierno, también del purgatorio. Pero, ¿qué pasa? En el protestantismo hay una teología a la carta. Es decir, yo acepto lo que quiero. Yo acepto lo que entiendo. Por eso esa frase de en lo elemental tengamos unidad y en lo secundario tengamos libertad. Alguno dirá, Una frase que se atribuye a San Agustín, pero le dejo la tarea al amigo Pacheco que investigue a quién realmente le pertenece esa frase. no, pues la Biblia. No, no te confundas. En el protestantismo todos dicen eso y tienen muchas y muchas interpretaciones que se contradicen los unos a los otros. Entonces en este video el señor Plasencia comete un error, el error de creer que a menos que todos los fieles estén atomizados en las grandes y pequeñas cuestiones no están en la verdad, puesto que... Pero es que ni siquiera has definido cuáles son esas pequeñas cuestiones. Por eso mencioné un ejemplo. ¿La salvación se puede perder o no se puede perder? Yo solamente quiero que me repites. ¿El canon está abierto o está cerrado? Porque dice que no es algo esencial para la salvación, entonces no sabe cuál es la regla de fe. A ver. Lo único que los fieles deben estar en perfecta armonía es en el credo de los apóstoles, por lo que cabría preguntar a Plasencia, ¿cuál de las 700 trillones de iglesias, sectas evangélicas no confiesan el credo de los apóstoles? Y este credo... Yo conozco muchas. No lo profesan porque ni siquiera siguen una liturgia, como lo hace el cristianismo histórico, tanto los ortodoxos como los católicos. Ya comenzando por allí, ¿no? Pero si tú le preguntas si creen en el credo, te van a decir que no, que eso es algo católico. Ahora, si Pacheco quiere asumir que los protestantes sí entienden que es el credo apostólico, tal cual como lo recitamos los católicos y los ortodoxos, y bueno, algunos protestantes, ya eso es otra cosa. Pero Pacheco debe tener presente que hay muchos protestantes que ni siquiera consideran evangélicos a los evangélicos. De hecho, hay luteranos que no consideran evangélicos a los evangélicos. Porque se han alejado mucho de las raíces de los protestantes históricos. No podía ser tocado. Este credo tenía que ser mantenido, tenía que ser sostenido, tenía que ser defendido. Por eso dice... Aquí le tengo yo otra pregunta a Pacheco entonces. Si el credo tenía que ser creído, mantenido, ¿los evangélicos creen que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo? ¿O solamente del Padre? Ahí tengo esa pregunta para Pacheco y para cualquier evangélico. Pues, a ver qué credo mantienen. Y seguramente ellos van a creer que procede del Padre y del Hijo. Ahora les tocaría ver quién enseñó esto. Bueno. Dice así, Orígenes. Ahora tengo que determinar cuáles son esos asuntos que es apropiado discutir en las siguientes páginas. Todo en acuerdo con el credo de la iglesia. Y así va de nuevo. Fíjense que Pacheco está citando solamente fuentes secundarias. Es decir, no está ni siquiera dando la obra exacta de la persona que está citando. O sea, yo creo que si Pacheco verificó los textos, pues debería citar es el texto, la obra. No citar de forma secundaria. Digo, no, eso es un consejo.
Asimismo dice, incluso en lo que respecta a aquellos que no han profundizado en estas cuestiones profundas y encontramos que creen en el Dios Altísimo y en su Hijo unigénito, además suelen exhibir en su carácter un alto grado de seriedad. Es decir, estas personas que no tenían esta dote intelectual para sopesar en pensamiento las grandes doctrinas cristianas, aún así reflejaban en su carácter y en su seriedad que las creían y se adherían a ellas. Luego hizo Tertuliano, la enseñanza de los apóstoles en todo ciertamente estaba de acuerdo con la mente de Dios. No olvidaron ni omitieron ninguna parte del evangelio. ¿Y cuál era este credo? ¿Cuál era esta regla de fe? ¿Esta regla de fe incluía la infalibilidad papal? ¿Esta regla de fe incluía la asunción de María? Pues en la parte eclesiológica del credo, que es creo en la Santa Iglesia, sí, está incluido todo esto, que se fue desarrollando poco a poco dentro del cristianismo. Pero ¿qué pasa cuando se omite el desarrollo de la doctrina? No se logra comprender esto. ¿Esta regla de fe incluía acaso la oración por los muertos? ¿Esta regla de fe incluía... Oye, fíjate que sí. Fíjate que sí la incluía. Porque de hecho, si no me equivoco, San Juan Crisóstomo lo menciona, que proviene de los apóstoles. Y si es el credo apostólico, pues proviene de los apóstoles. Igual que el bautismo de niños. Pero porque los evangélicos no creen ya en el bautismo, no practican el bautismo de niños. Ah, porque es algo disciplinario, es algo secundario. Ah, claro. La venta de reliquias, la venta de indulgencias. ¿Qué era esta regla? Bueno, ya la de la venta de reliquias, venta de indulgencias, pues eso ya sería otro tema más adelante. Es como hablar de la teología de la prosperidad de los evangélicos, ¿no? Fe. Esta regla de fe es que hay un solo Dios y nosotros la conocemos obviamente como el credo. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, porque todo fue hecho, que nosotros hombres y por nuestra salvación bajó el cielo. Por el Espíritu Santo se encarnó en María la Virgen y se hizo hombre. Padeció y fue sepultado en tiempos de Poncio Pilato y resucitó el tercer día y subió al cielo y está sentado a la diestra de Dios y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y a muertos y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida que procede del Padre y con el Padre y el Hijo recibe una misma oración. Oye, fíjense, procede del Padre, no es del Padre y del Hijo. Está interesante aquí. Gloria que habló por los profetas. Creo en la iglesia que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Eso es lo único que los cristianos deben de creer y tener unanimidad. Si tú te mantienes en ese credo, tú estás en la iglesia universal. Sería interesante preguntarle a Pacheco dónde Orígenes hace profesión de todo eso, Tertuliano, ¿no? Ya que le gusta que todo esté escrito, aunque sean los padres de la iglesia, donde ellos escribieron toda esa profesión, o esto fue un desarrollo teológico posterior doctrinal. Les pregunto, a ver, igualmente si hay un seguidor de Pacheco por allí, ¿dónde Orígenes, Tertuliano, Cipriano hacen esa profesión de fe para decir que ese es el credo de fe? ¿O será que eso fue un desarrollo posterior? Desarrollo doctrinal teológico posterior a ellos, y que Pacheco cae en un anacronismo que cuando se habla de padres que habla del credo, de la regla de fe, Pacheco inmediatamente asume, bueno, es el credo niceno-constantinopolitano. Ajá, pero lo estás asumiendo, no lo estás demostrando, te estás cayendo en lo mismo que nos estás acusando a nosotros los católicos. Porque ya yo asumo la infalibilidad del Papa desde el principio y te lo puedo demostrar de la carta de Pedro. Como yo creo que allí no hay error, pues yo creo que Pedro fue infalible en ese momento. Como Pedro fue el primer obispo de Roma, fue el primer Papa, ya se ve la infalibilidad desde el primer siglo. Simplemente. Tú me dices que hay que creer en el credo de fe como regla de fe, pero estás asumiendo que Tertuliano, Orígenes, Cipriano, ellos creían en este credo como tú lo estás diciendo, pero lo estás asumiendo, no lo estás demostrando. Más bien estás dándome la razón. ¿Por qué? Porque al caer en ese anacronismo, estás reconociendo que tú crees en el desarrollo de la doctrina y en la autoridad de la iglesia que definió ese credo.
simple y llanamente. Luego dice Tertuliano, la regla de la fe, en efecto, es una y es inamovible e irreformable. La regla es creer en un solo Dios todopoderoso, creador del universo, y su Hijo Jesucristo nació de la Virgen María, crucificado bajo el poder de Poncio Pilato, resucitado al tercer día entre los muertos, recibido en los cielos, sentado a la diestra del Padre, destinado a venir a juzgar a vivos y a muertos por la resurrección de la carne. Luego dice Alejandro, acerca de él creemos de la misma manera que han creído todos. Así que si tú te fijas... Ya va, pero ese credo quedó corto. Creo que tú lo dijiste un poco más largo. O sea, no está completo entonces. O sea, se le añadió posteriormente algo más. O sea, estoy usando el razonamiento que usan ustedes. Debo asumir que como Tertuliano no dijo la última parte que tú sí dijiste, pues entonces fue un añadido que se hizo posteriormente y no forma parte del credo. Pues no sé, eso tendríamos que aclararlo allí. Pero sigo sin ver la obra de Tertuliano, la referencia. Me parece que tú estás basándote en los libros que ya has mencionado anteriormente y estás asumiendo de que, bueno, o sea, lo que dicen es verdad, pero no me has presentado el texto, la obra, la cita, para que cualquiera pueda verificar, referenciar, ver el contexto, aunque aún así, lo más importante es el pensamiento general de ese padre de la iglesia o de ese escritor eclesiástico. Ay, Dios. Bueno, vamos a continuar aquí. Estos propagandistas católicos intentan... Bueno, si tú nos llamas propagandistas católicos, pues tú serías un propagandista protestante, ¿no? Asumo, porque estás haciendo lo mismo que estás señalando. Que a mí no me gusta usar términos, ¿no?, para descalificar, pero sí me gusta hacer razonar a las personas. Vender la idea de que por cuanto la iglesia protestante tiene pluralidad de opiniones, es una iglesia que está dividida y en el... Lo que pasa, Edgar, es que no es solamente pluralidad de opiniones, es relativizar las verdades de fe. Y vuelvo al mismo ejemplo de siempre, con la Trinidad. Si una persona, después del Concilio de Nicea, comenzaba a negar la Trinidad, simplemente estaba cayendo en herejía. No estaba opinando. No era una simple opinión. No, estaba negando una verdad de fe. Igualmente con el Concilio de Éfeso. Si alguien después del Concilio de Éfeso empezaba a seguir las ideas de Nestorio y decía que Jesucristo eran dos personas con dos naturalezas, no podíamos decir está opinando solamente. No, está negando una verdad de fe definida por el magisterio. No minimicemos las cosas. O sea, el protestantismo está dividido y en cuestiones esenciales. Eso de que cuestión secundaria, que si podemos tener, no. Cuestiones esenciales que ya la iglesia ha definido. Ese es el asunto. Vamos. El error y sumergida en un relativismo oscuro, lo cual es falso. Nunca en la iglesia ha habido uniformidad total más que en el credo y en la regla de fe. La única forma en que esta unidad se ha logrado, o que la única forma en que Roma ha logrado su pretendida o supuesta unidad, aunque están fragmentados con cientos de ideas, es sacando de su comunión a aquellos que no creen igual que ellos en las cosas secundarias, lo cual estaba prohibido en la iglesia primitiva, pero es que ni siquiera ha definido cuáles son esas cosas secundarias. O sea, de hace rato estamos escuchando y no habló nada de esas cosas secundarias. Simplemente lo usa como excusa para decir que la iglesia pues rechaza a aquellos que opinan diferente. O sea, hay que ver el contexto histórico de todo. Y eso es lo que se ha pasado por alto. El video de Pacheco fue de 14 minutos y prácticamente la reacción fue de 2 horas. Bueno, 1 hora y 50. Pero es que había muchas cosas por decir. Bueno, igual les agradezco a todos los que estuvieron
al tanto de esta reacción, de este video, los que le hayan compartido, los que no, pues les invito a que lo compartan. Bueno, si le llega a Pacheco, bien. Hay muchas cosas más por decir, ¿no? Sí, fíjense lo que dice aquí Irma. Dice, se queja de las excomuniones y hasta los protestantes excomulgan. Exacto. El problema es que ellos ni siquiera tienen esa autoridad de atar y desatar para hacerlo. A ver, Mónico dice, ahora hay que recibir como cristianos a los testigos. A eso se refiere él. Bueno, no quisiera caer en un muñeco de paja, ¿no? De lo que dijo. Porque me enfoco más en lo que él dice y no en lo que no dice. Bueno, gracias a ti, Héctor, por siempre estar allí apoyando y compartiendo. Bueno, aquí se dio un pequeño aporte, ¿no? Yo no preparé nada, simplemente hablé desde la experiencia, el conocimiento que tengo, lo que recuerdo, ¿no? Porque mucha información. Podría traerles láminas, podría traerles textos, podría traerles videos, ¿no? Pero esta fue una reacción personal, por eso, bueno, le dije al hermano Luis Lisboa que quería hacerlo solo porque no quería inmiscuir más personas aquí, sino para no perder el hilo, aunque es difícil, ¿no? Con tantos puntos por mencionar, difícil no mencionar tantas cosas. Pero de verdad muy agradecido con ustedes. Bueno, estoy viendo que el video lo han compartido 51 veces. Bueno, agradecido con el hermano que se tomó esa molestia de compartir el video y repito, los que no lo han hecho, que lo hagan. Y yo sé que Edgar va a ver este video y si quiere dialogar o tratar este tema, podemos hacerlo. Tenemos pendiente un diálogo debate sobre el Lutero, solamente que no nos hemos puesto de acuerdo para la fecha porque queremos hacerlo más formal, ¿no? Esto obviamente es más informal. Igualmente si Edgar quiere tener un diálogo informal, tal cual como lo acabo de hacer este video, pues podemos hacerlo, ¿no? Sin preparar nada, sin tener nada, sino simplemente conversarlo. No tengo problema, ¿no? Pero como ustedes saben, es de improviso que hago yo estos programas. Bueno, al hermano Mónico le agradezco que va a compartir el video en su canal. Y les aviso que ya tengo canal de YouTube para que me sigan por allí. De hecho, no tiene contenido todavía, no estamos trabajando en eso. Pero voy a dejárselos en comentarios. También lo voy a compartir ahorita en mi muro para que por favor me sigan por allí. Bueno, si llegamos a tener 1000 suscriptores, no, que creo que es lo que se necesita, comenzaremos a transmitir por allí también. Pero de verdad, muy agradecido siempre con el apoyo. Ya les comparto el link allí en los comentarios. Como les he dicho antes, va a ser un canal distinto donde van a encontrar diversas dinámicas, ¿no? Va a ser un canal más serio, más formal. Allí van a encontrar, bueno, estudios de diversos libros de teología, de apologética. Van a encontrar reacciones como esta, pero quiero hacerlo a videos de ex protestantes, ex sacerdotes, sobre todo ex sacerdotes católicos, ¿no? Porque son los que muchos usan para decir que, bueno, los que también tienen conocimiento también se van de la iglesia católica. Pues, bueno, vamos a ver qué tanto conocimiento tienen ciertos ex sacerdotes, ex monjas, ex catequistas, porque el conocimiento no lo es todo, ¿no? Hay que tener mucha oración, hay que razonar, hay que, bueno. ¿Qué más vamos a tener en mi canal? Bueno, entrevistas, vamos a encontrar entrevistas con expertos sobre diversos temas. No va a ser solamente enfocado con los protestantes, no va a ser también
dedicado a varias áreas de la apologética, al igual que mi página web, que también está ya trabajándose, está ahí en proceso. Cuando esté lista, pues se las comparto también. Y bueno, les pido eso, ¿no? Que me puedan apoyar allí para que podamos llegar a más personas. Y todo esto es para mayor gloria de Dios. Ya ustedes deben saber que ese es mi lema. Y que lo que se hace no es para hacer proselitismo, no es para que las personas pues quieran venir a la Iglesia Católica porque yo les estoy diciendo, no. Yo simplemente invito a las personas a razonar, a considerar lo que les han dicho de la Iglesia Católica. Digamos que se evangeliza, ¿no? Se evangeliza presentando la verdad. Y la verdad es objetiva, no es subjetiva. Por eso no le encuentro sentido al protestantismo, lo he dicho muchas veces. Bueno, ni siquiera al ateísmo, ¿no? Porque, o sea, ¿qué razón tendría alguien para hacerse protestante actualmente si después del Concilio de Trento se reformó lo que el protestante se quejaba, que eran los abusos que se daban? Muchos decían que sí, que Lutero quería era reformar a la iglesia por esos abusos que se daban. Y no, Lutero quiso reformar en la doctrina, en realidad. No que el Papa estaba actuando mal, no que Texel estaba vendiendo indulgencias, no. Para Lutero el problema era la doctrina. ¿Y para qué persona el problema era doctrina? Perdón, la doctrina era el problema. Para los herejes. En toda la historia de la iglesia, eso es lo que encontramos. Ah, por cierto, también me voy a enfocar en hablar de los ortodoxos, de los ultratradicionalistas, como ya saben. Y va a ser muy, muy didáctico, ¿no? Vamos a tener de todo un poco. Pero estas reacciones considero que son necesarias. Necesarias porque muchos creen que están afectando el catolicismo con videos como el que acabamos de reaccionar. Pero eso solamente lo pueden pensar quienes desconocen, no estudian. Y vamos a decirlo así, aunque suene despectivo, ¿no? Pero son incautos, ¿no? Se dejan cautivar por esas cosas que no le afectan, no afectan en sí por lo que hemos visto. O sea, hay mucho más atrás. Hay muchas cosas que no se dicen. A ver, en los comentarios, el hermano Héctor dice: cuenta con mi follow. Gracias, hermano. Gracias de verdad por ese apoyo. También vamos a estar por TikTok, por Instagram, por Twitter. Y allí también espero ese apoyo de su parte. Y ustedes también pueden proponer, ¿no? que otras dinámicas quieren que se realice en la página. Debates, repito, no voy a hacer debates con cualquier persona. No voy a seguir el consejo de mi hermano Dante Urbina y vamos a considerar con qué personas hacer debates, porque lamentablemente muchos no saben la finalidad de un debate. Simplemente piensan que es ganar argumentos y pues eso no es un debate. Y menos entre cristianos, ¿no? Y bueno, creo que ya vamos a dejarlo hasta aquí, ya serían 2 horas. Nuevamente mi agradecimiento a todos ustedes por compartirlo, por darle me gusta, por estar pendiente de cada transmisión. Entonces nos vemos luego. Espero Dios mediante pueda ser en mi canal. Vamos a ver. Todo depende del apoyo. Depende de cuántas personas puedan unirse y si pueden compartir el canal, pues también les agradezco. Bueno, hermanos, hasta otra oportunidad. Bendiciones.